Cuando piensas en Corea, es probable que te llegue a la mente algo relacionado con su industria del entretenimiento. Música, K-dramas, películas, cortometrajes, etc. En este video hablaremos en profundidad acerca de la industria del K-pop. Si a este video le va bien, podría considerar también hacerle un video aparte a la industria de los K-dramas. Creo que no hace falta explicar qué es el K-pop a menos que hayas vivido debajo de una piedra. El K-pop es un género musical que incluye diversos estilos musicales. Aquí se incluye el pop, el rock, el rap y R&B. Las compañías más grandes dentro de la industria son HYBE, SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment. Los aspirantes a formar parte de un grupo de K-pop deben audicionar en agencias de entretenimiento. Estas agencias suelen realizar audiciones abiertas en busca de talento. Los participantes pueden audicionar con habilidades como canto, baile y actuación. Una vez seleccionados, estos pasan por un riguroso entrenamiento de la agencia. Durante este periodo, los entrenadores y profesionales de la industria los preparan en canto, baile, actuación, idiomas y otros aspectos necesarios. La agencia decide qué entrenados serán parte del grupo y los asigna en diferentes roles como vocalistas, bailarines, raperos, etc. También se les da un nombre al grupo y se les asigna un concepto y un visual. El grupo se somete a diversas prácticas para poder perfeccionar su canto, baile y actuación. También se les enseñan coreografías y se preparan para presentaciones en vivo. Este es un proceso que puede durar en promedio de 2 a 5 años, hasta incluso hay personas que entrenan por más de 10 años. Después de todo eso, el grupo está listo para un debut oficial. Esto implica el lanzamiento de su primer sencillo o álbum, así como su presentación en programas de música y otros medios de comunicación. El debut para un grupo implica el inicio de su carrera. Ya habiendo explicado todo esto, ahora sí vamos a comenzar. Aquí tenemos que dar un vistazo al pasado. El siglo XX fue una época muy difícil para Corea, específicamente porque estaban viviendo muchos cambios estructurales en su forma de vida. Corea fue colonia de Japón de 1910 a 1945. Durante estos años los coreanos sufrieron toda clase de abusos por el imperialismo japonés y se sometieron a toda clase de crímenes que aún no han sido reconocidos. Después de ser colonia de Japón, ocurrió la Guerra Fría, en donde Corea se divide en sur y norte. El norte estaba siendo controlado por la Unión Soviética y el sur por los Estados Unidos. De 1950 a 1953 ocurre la Guerra de Corea, que todavía sigue vigente hasta hoy en día. Después de todo eso, el país quedó hecho en ruinas. La gente era muy pobre y las guerras lo único que hicieron fue agravar más la economía del país. En ese lapso de tiempo sufrieron por varias dictaduras que duraron muchísimos años. Pero en los años 70 empezó a haber un crecimiento económico y nacen las compañías más grandes de Corea, que son Hyundai, Samsung y LG. Todo va relativamente bien hasta que ocurre la crisis financiera asiática de 1997, que afectó a muchos países del continente asiático y llegó a Corea. Entonces se vieron obligados a pedir dinero al Fondo Monetario Internacional para poder estabilizar la economía de nuevo. Dicho esto, Corea no era un país medianamente estable. Había muchas fluctuaciones. En medio de eso, en abril de 1992, 3 chicos se presentaron en un concurso de talentos. El grupo se llamaba Seo, Taiji and Boys. En este concurso se presentaron haciendo pop con coreografías, algo que ya hacían las boy bands estadounidenses. Ese día fue el inicio del K-pop como lo conocemos. Sin embargo, no fue del agrado de todo el mundo. La mayoría de adultos no concordaron con la música y la estética del grupo. Sin embargo, por otro lado, los jóvenes amaron la presentación. Después aparecerían empresas como SM Entertainment para perfeccionar la fórmula de los grupos dentro de la industria. Aún así, la fiebre por la cultura coreana tendría un nombre: Hallyu. Es un término chino que se traduce como ola coreana. Normalmente se usa para referirse al crecimiento cultural y expansión de Corea hacia el mundo. A pesar de que el Hallyu no fue algo planeado adrede, el gobierno se dio cuenta que podía utilizarlo para su conveniencia. Y aquí es donde ellos empiezan a utilizar el poder blando. Es un término creado por Joseph Nye. Él mismo lo define como la capacidad de una nación de influir en otras mediante la apelación y la persuasión. En palabras más simples, controlar a los demás en base a la cultura, algo que por ejemplo ya hace Estados Unidos.
Y esto hace que Corea obtenga muchísimos más beneficios y poder moldear la opinión pública, la opinión política, etc. Por ejemplo, el grupo que más ha dado ganancias es BTS y son quienes más impacto han tenido en la economía del país. Utilizando el poder blando que han obtenido, han sido invitados a dar discursos en la ONU, han recibido premios, conmemoraciones por sus logros. Gracias a eso, la imagen de Corea también ha mejorado mucho en el extranjero. Y otros países que viendo eso saben que les conviene tener relaciones diplomáticas con Corea. Sin embargo, no todo es perfecto dentro de la industria. Cuando entré a este mundo tenía aproximadamente como 13 años y estaba fascinada por el mundo de los idols y su estilo de vida y yo quería ser exactamente igual que ellos. Quería alcanzar este nivel de perfección que muestran ellos en sus videos y en sus presentaciones. Pero no creo que todas las personas sepan lo que tuvieron que hacer para llegar ahí. Para nadie es un secreto que los cánones de belleza que tienen que cumplir los idols son muy estrictos. Cualquiera que se salga de la norma es llamado agujero visual, que es un término que usan de forma despectiva para decir que una persona en específico daña toda la imagen del grupo. Corea es conocida por tener una industria de belleza bastante grande. Culturalmente, el ser percibido como una persona atractiva te da muchas oportunidades debido al pretty privilege, ya que gracias a la belleza es posible conseguir un mejor empleo o parejas de un nivel socioeconómico más alto. Pero primero veamos qué es lo que ellos consideran atractivo. Diría yo que el estándar más importante es ser blanco, específicamente pálido. Y la cosa está en que la mayoría de los coreanos no son tan blancos como aparentan. Ni siquiera los idols de K-pop se salvan de esto. Sin embargo, se darán cuenta que cuando un idol hace una aparición pública y les toman fotos, los aclaran para hacerlos ver más blancos de lo que realmente son. Hay excepciones a esto, pero la mayoría no es tan blanco como aparenta. Esto tiene un origen clasista si lo vemos de esta forma, ya que en el pasado la piel pálida decía que tú tenías un buen estatus socioeconómico y no tenías que realizar trabajos duros en el campo bajo el sol. La piel bronceada o oscurecida era un indicativo de alguien de bajos recursos. Y eso podría también explicar el por qué se protegen tanto la piel antes de salir. Lo siguiente sería los ojos grandes y la cara pequeña. Mientras más pequeña, mejor, ya que hace que la persona se vea como más joven y da como esta aire de inocencia que a ellos les suele gustar. Para conseguir esta apariencia, lo que hacen es hacerse cirugía para reducir la mandíbula o el mentón. Ellos aman las caras en forma de V. Las chicas tienen que aparentar tener ojos más grandes, entonces se realiza la técnica de ellosal, que consiste en maquillar la parte inferior del ojo y dibujarse como una línea en el área de la ojera. Los coreanos no suelen nacer con doble párpado, ellos tienen los ojos monopárpados y ellos lo consideran muy poco atractivo. 1 de cada 3 coreanos se somete a cirugía de doble párpado para poder ampliar su mirada. De preferencia tener una nariz pequeña y delicada, los labios carnosos pero no tan grandes. En el caso del cuerpo prefieren cuerpos delgados y pequeños. La mayoría de idols femeninas en la industria tienen un cuerpo de triángulo invertido. A pesar de eso, utilizan ropa que dé la apariencia de cuerpo de reloj de arena, o en algunos casos utilizan las heat pads. La lógica es que les gustan las curvas, pero solo en lugares muy específicos. La cultura de la dieta es algo muy arraigado tanto en la sociedad como en la industria. Hay idols que deciden pasar por dietas súper estrictas para poder seguir manteniendo esa figura delgada. Aunque algunos rozan la desnutrición, la mala relación con la comida y promover estos mismos hábitos en personas más jóvenes. La belleza es muy importante y seguro pensarán que esto solamente afecta a las fans coreanas y la realidad es que no. Las fans internacionales, aparte de promover estos estándares, compiten para ver si su idol favorito cumple con todos los estándares y esto queda demostrado en diversos trends que se ven en TikTok. Uno de estos es el porcentaje de belleza. El año pasado fue que comenzó este trend para saber quiénes cumplían los estándares coreanos y esto no es algo malo, sino que comenzó a convertirse en una especie de competencia de quién cumple más estereotipos y como cosa rara terminó siendo convertido en una excusa para despreciar o hablar mal de algún idol, lo cual es bastante común dentro de la comunidad K-popper. Y eso me lleva al siguiente tema, las cirugías. Y siento que aquí me estoy metiendo en terreno peligroso. Hasta incluso para los fans es un tema tabú hablar de esto, a pesar de que es demasiado evidente. Corea del Sur es considerada la capital mundial de la cirugía plástica, debido a que más personas sienten la presión de encajar en un estándar de belleza. Sumémosle el hecho de que, a diferencia de otros países, es mucho más accesible operarse en Corea que en el extranjero. Esto hace que la persona de clase media promedio se pueda costear una cirugía. Dentro de los fandoms hay una percepción de que la belleza de los idols son
son completamente naturales, a pesar de que en muchas situaciones es evidente de que no lo es. Y ellos activamente lo niegan y te acusan de querer desprestigiar a ese idol en particular. Cuando se muestran fotos de cómo eran algunos integrantes antes del debut y se ven bastante diferentes, siempre dicen frases como "le pegó la pubertad" o "¿por qué yo no tuve un glow up así?". Quieren creer que su idol es 100% natural y que nunca se ha sometido a ningún procedimiento estético. Y hasta cierto punto no los culpo, porque dentro de la comunidad K-popper existe esta rivalidad de desprestigiar a otros diciendo comentarios de ese estilo. Por eso cuando alguien señala que quizás algún idol se haya sometido a algún procedimiento de estos, todos lo toman como un ataque personal. Las cirugías no tienen nada de malo, o sea, tenemos que dejar de verlo como algo de lo que alguien debería avergonzarse. Y es muy probable que tu idol favorito también haya pasado por el quirófano. A continuación voy a hablar de un tema sensible. Si es un desencadenante para ustedes, pueden adelantar el video y nos vemos ahí sin problema. Muy pocas veces se habla de cómo la industria del K-pop afecta a sus propios fans. Recordemos que gran parte son mujeres jóvenes entre la preadolescencia hasta la adultez. Considero que haber descubierto el mundo del K-pop siendo tan joven jodió mi autoestima, porque no solo me comparaba con la gente a mi alrededor y con los estándares de belleza de mi país, ahora también lo hacía, pero con los de otro país. Entonces esos estereotipos los fui absorbiendo como una esponja y pensaba que yo tenía que verme igual que ellas, o si no, no era ni medianamente atractiva. Es probable que al igual que yo buscaran la forma más rápida de adelgazar, con dietas de dudosa procedencia que son bastante peligrosas para menores de edad. Y muchas hasta incluso dejamos de comer para poder llegar a esos estándares. Y ahí me incluyo yo y muchas chicas jóvenes alrededor del mundo. En TikTok me he encontrado con las cuentas de chicas menores que se basan en perder peso y lucir igual que sus idols favoritas. No tiene nada de malo el querer hacer ejercicio y querer llevar un estilo de vida saludable, pero es muy fácil perder el control. Y terminan desarrollando un TCA, o mejor conocido como trastorno de la conducta alimentaria. No digo que esto sea responsabilidad de la industria en sí, pero siento que muchos idols hablan de dietas extremas en donde implican no comer nada en un plazo de tiempo no saludable. Y para pertenecer, estas chicas buscan hacer lo mismo. Creo que los idols deberían ser un poco más responsables antes de compartir este tipo de información. El romance dentro de la industria es bastante controversial, hasta el punto que puede cambiar el rumbo de la carrera de un artista para siempre. Pero primero debemos saber qué opinan las empresas al respecto. Desde hace unos años se ha corrido el rumor de que las empresas hacían que sus aprendices firmaran una cláusula en sus contratos que especificaba que no podían tener citas ni relaciones románticas durante los 2 o primeros 5 años de su debut, y que los teléfonos se los quitaba la empresa y solamente podían acceder a ellos unas pocas semanas o unos pocos meses. El castigo de ser descubierto en algunos casos era abandonar el grupo y la agencia. Y miren, muchos toman esto como una verdad absoluta, cuando realmente no sabemos hasta qué punto es tan cierto esto. Creo que lo único medianamente similar que he visto es el caso de Hyuna y Dawn, que ambos fueron expulsados por decir que son novios públicamente. Y es que también no es como que los idols puedan hablar de esto tan abiertamente. Una regla que todos esperan que los idols cumplan es que deben renunciar a su vida romántica si quieren ser exitosos. Pero ¿por qué sería incompatible tener una carrera exitosa y al mismo tiempo una relación romántica? Estar soltero o románticamente disponible los hace parecer más accesibles a sus fans. Esto significa que los fans se vuelven leales al grupo y para las empresas significa un incremento en sus ganancias. Y es que las empresas alimentan esta idea de las relaciones parasociales de que algún día podrías estar con alguien así. Esta fantasía les encanta a las fans y quizás esta es la razón por la cual no existen tantos grupos mixtos, para evitar que ellos se enamoren entre sí o lo que sea. Muchísimas veces se tiene idealizada esta versión de los idols que les pertenece únicamente a las fans hasta el punto de no llegar a ser una persona individual. Por ejemplo, ¿cuántas veces no han escuchado que cierto idol hace todo por y para sus fans y que solamente piensa en ellas? Este tipo de pensamiento puede ser bastante peligroso cuando salen romances públicos a la luz. Por ejemplo, en agosto de 2019, Dispatch informó que Jihyo de Twice y Kang Daniel estaban saliendo. Las reacciones fueron muy mixtas, pero quien se tuvo que calar todo el odio fue Kang Daniel. Recientemente, él había hecho su debut en solitario con Color on Me, que vendió 460,000 copias, pero su siguiente álbum, Xian, vendió 261,000 copias.
Y siempre atribuyen a las bajas ventas al romance que tuvo con Jihyo, a pesar de que ellos rompieron un año después. Ahora quiero hablar del escándalo de citas más grandes hasta el momento. Jennie de Blackpink y Taehyun de BTS. Desde el año pasado se habían filtrado fotos de ellos dos juntos. Resulta que a Jennie como que le habían hackeado el iCloud o algo así y pudieron acceder a todas estas fotos. La persona que las filtró siguió asegurando hasta el final que estas fotos eran reales, porque también había cierta parte que creía que eran editadas. Todo esto ocurrió en 2022. Las cosas se habían mantenido medianamente tranquilas hasta ese momento y existían dos clases de personas, las que creían que todo lo mostrado era falso y por otro lado las personas que sí podían pensar que este romance era real. Tengan en cuenta de que antes de esto, como en el 2021, hubo un gran revuelo porque Tae se había creado una cuenta en Instagram y accidentalmente siguió a Jennie. El fandom se volvió loco y le empezó a llover mucho hate a Jennie en ese momento. Vuelvo y repito, únicamente porque Tae le empezó a seguir. Después él tuvo que salir a hablar y decir que la siguió por error y eso hizo como que calmar un poco las aguas, pero lo peor estaría por venir. Resulta que en mayo de 2023 se les vio a ellos dos juntos en París. Aquí está el video en cuestión. La gente tenía dudas de si realmente eran ellos dos, hasta incluso llegaron a decir de que no eran ellos, sino que eran cosplayers haciéndose pasar por ellos, lo cual no tiene sentido si me preguntan. El caso es que en julio de 2023 todas estas dudas fueron aclaradas, porque Jennie publicó un post en Instagram con la misma ropa que se ve en el video que se filtró. Como se pueden dar cuenta, está utilizando la misma ropa ahí. Y ahí fue cuando el odio masivo se intensificó. La cantidad de comentarios llamándola buscadora de atención o actriz no se hicieron esperar. Las fans empezaron a esparcir rumores sin fundamento cuando todo esto salió a la luz. Y es que todo llegó a un punto en el que buscaban cualquier mínima excusa para no ver la realidad de las cosas. Y este es un punto que lo tocaré un poco más adelante. Algo un poco más reciente es el caso de Sunghan. Él es uno de los miembros del nuevo grupo de SM Entertainment llamado Rise, que debutó el 4 de septiembre. Resulta que por agosto, antes de que este grupo debutara, en Twitter se filtraron unas fotos de él con la que parecía ser su novia. A todas estas, el debate de si los idols merecen tener una vida antes de debutar era un tema muy hablado. La opinión de las fans internacionales era que él era un hombre adulto y que podía salir con quien quisiera. Pero el público coreano piensa que él debió haberlo pensado 2 veces antes de tener una relación antes de debutar. Y que si realmente quería ser idol, debería dejar de lado el romance para concentrarse en su carrera. Este problema se hizo cada vez más grande porque se difundieron rumores de que él estaba con una menor de edad y que estaban en un hotel al momento en el que se tomaron estas fotos. ¿Y ustedes saben qué es lo más loco de todo? Es que él tuvo que salir a disculparse con sus fans por haber tenido este mal comportamiento y por haber decepcionado tanto al grupo como a la compañía. Todo esto que les mencioné va relacionado al siguiente punto que quería tocar aquí. Primero debemos ver el concepto de lo que es la deshumanización. La deshumanización se refiere a un proceso en el cual una persona o un grupo de personas son privadas de sus características humanas o son tratadas como objetos, perdiendo así su dignidad y su valor como seres humanos. La deshumanización implica negar la humanidad de otros individuos, reduciéndolos a estereotipos, categorías o simplemente ignorando sus necesidades y derechos y emociones. Y aquí es donde les pregunto, ¿les suena similar a todo lo que he hablado en este video? Cuando me encontraba investigando para hacer el guión de este video, me encontré una publicación en Reddit que dice lo siguiente: a menudo escuchamos las cosas tóxicas que hacen las compañías a sus idols, como prohibir citas, forzar dietas y decirles a sus idols que se mantengan al día con el comportamiento de las fans, centrarse demasiado en el perfeccionismo, etc. Pero al final del día, si no fuera por la toxicidad de las fans, los idols no tendrían que pasar por nada de esto. Las fans son extremadamente críticas cuando se trata de la apariencia de un ídolo. Se desata el infierno entre los fans tan pronto un idol gana un poco de peso. Los fanáticos le dan tanta importancia a la imagen que muchos idols talentosos son llamados agujeros visuales, en lugar de ser conocidos por su talento. Las citas se consideran un escándalo. Realmente creo que culpar únicamente a las empresas por la toxicidad y decir que todas las industrias de entretenimiento son igual de malas no es lo más correcto. Y déjenme decirles que la persona que escribió esto tiene la boca toda llena de razón.
razón. Aunque considero que no todo es culpa de las fans, las empresas también fomentan este tipo de actitudes para su beneficio. Y por esa razón es que existen las asens, que son seguidoras obsesivas que invaden la privacidad de los artistas, van a los hoteles donde se hospedan, compran información personal a personas del staff y en situaciones más extremas se han llegado a infiltrar en la casa de algún artista y se llevan sus cosas. El ambiente que ofrecen las empresas les da cierta inmunidad a estas personas para que sigan haciendo lo que quieran. ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué a veces los grupos parecieran no tener seguridad cuando hacen apariciones públicas, como cuando vienen de aeropuertos o de otros lugares públicos? La empresa tiene todo el dinero para garantizar su seguridad y aún así los artistas siguen pasando por este tipo de escenarios. Retomando con el tema de Jennie y Tae, es el vivo ejemplo de la deshumanización tan arraigada que hay dentro de los fandoms. Como les mencioné un poco más atrás, este pensamiento de que los idols les pertenece y quieren saber todo sobre ellos está muy errado. El hecho de que Tae simplemente demuestre interés por otra persona ya es motivo suficiente para odiarlo o sabotearlo. Y esto lo digo porque me encontré esto en Twitter. Resulta que ya no están apoyando a Tae haciendo streams, tanto las fans coreanas como las internacionales. Y ahí se menciona que salir con Jennie ha destruido su carrera, que de por sí es una consecuencia muy sobreexagerada por parte de una comunidad, solamente porque él decidió vivir su vida y enamorarse. Pasó algo parecido con la actriz Han So-hee, que participó en el video musical de Jungkook de BTS. En ese video, ella interpreta a una chica que no puede sacarse a su ex de encima. Y Dios mío, solamente tienen que leer los comentarios al respecto, a una persona que solamente estaba haciendo su trabajo. La cultura de la cita sigue siendo un tema bastante controversial entre el público internacional y nacional. Los programas de variedades han sido afectados por esto. He visto muchas quejas al respecto de que los idols de la segunda y tercera generación interactúan más que los de la cuarta generación. Y es que aquí hay que tener una cosa clara. Los idols de la cuarta generación quieren tener menos interacciones, específicamente con idols de sexo opuesto, para evitar rumores o posibles escándalos que podrían hundir sus carreras. Hacen cualquier cosa para no demostrar ninguna clase de emoción. Y obviamente es un poco incómodo para los fans, pero nosotros los pusimos en esta situación. O sea, querámoslo o no, así son las cosas. Una fuente anónima de la industria declaró lo siguiente: la empresa suele ser muy específica sobre las consecuencias de lo que puede suceder si los descubren saliendo, porque sucederá de todos modos. Pero en lugar de simplemente tener citas, la lección es sobre ética laboral general, cosas que deberían saber y que podrían arruinar sus carreras. Las reglas básicas que se enseñan a los alumnos desde el primer día son: no enviar mensajes de texto en eventos oficiales, no uses ropa que podría combinar con una persona del sexo opuesto, no publiques nada que indique citas en redes sociales, no vengas al mismo evento oficial que tu pareja, no menciones la palabra citas en entrevistas o en programas de entrevistas a menos que te lo pidan muy específicamente. Además, la deshumanización puede generar una cultura tóxica de competencia entre las fans. Al poner a sus ídolos en un pedestal y tratarlos como si ellos fueran perfectos, se genera una presión para ser el mejor fan y demostrar lealtad incondicional. Esto puede llevar a muchísimas rivalidades y divisiones y ataques entre los propios fans, lo cual puede perjudicar a la comunidad en general. Y les cuento esto porque en el 2020 surgió un discurso muy común dentro de cierto fandom específico. Se pusieron muy insistentes con frases tipo: tus faps no viven de tus te amos. Si realmente los amaras, harías streams y reproducirías todos los videos musicales. Hasta incluso recuerdo que tenía a varias chicas en Facebook que decían que si no les enviabas un screenshot de que estabas haciendo stream, te iban a eliminar. Fue como una gran burbuja que se creó, y cuando terminó la pandemia la gente ya tenía otras responsabilidades que estar metidos en internet todo el día, y aún así muchos le seguían exigiendo seguir haciendo streams a cada hora del día. Y si no lo hacías, eras llamado oyente casual o que no los amabas lo suficiente. Sé que me he pasado todo este video renegando acerca de los fans, la industria, etc. Hasta pareciera que tengo algo personal sobre algunas cosas que he mencionado aquí, pero quiero aclarar que no odio ni desprecio a ningún fan ni a ningún fandom. Solo señalo actitudes y decisiones cuestionables que algunas personas decidieron tomar. Recuerden que el internet es un espacio muy grande. Yo he estado personalmente en diferentes fandoms que han sido acusados de tener comunidades tóxicas o que fomentan el maltrato. Y sé que mi opinión podría sonar generalizada a toda una comunidad, pero a mí me gusta pensar que la parte mala de la que todo el mundo habla es una minoría, porque
porque de hecho lo es. Obviamente en fandoms más grandes podría parecer que casi todos son así, pero hay que tener en cuenta de que hay tanto personas buenas como malas. Solo les digo que dense la oportunidad a ustedes mismos de conocer a una comunidad y ahí ustedes deciden si irse o si seguir ahí. El mundo del K-pop está dominado por una audiencia femenina y por ser mujeres muchas veces nos tachan de obsesivas, locas o exageradas cuando hablamos de algo que nos apasiona. Aparte de ser sexista e injusto, es importante reconocer que el amor y el apoyo de las fans hacia sus ídolos no son menos válidos o significativos que cualquier otro grupo. Cuando a una mujer le gusta tipo determinado artista, casi siempre se le cuestiona sobre si le gusta únicamente por su apariencia y no por su talento. Y si a una mujer le gusta algo relacionado a un fandom predominantemente masculino, casi siempre se le cuestiona sobre su conocimiento acerca de ese artista o de sus canciones. Y nunca faltan los mamadores que si no te sabes a qué hora va a cagar cierto artista, ya te llaman fan por moda o poser. Y es que existe esta doble moral de únicamente señalar y tachar a las mujeres por sus comportamientos, cuando los hombres tampoco es que se salvan mucho de esta. Así que miren, pronto va a haber un video de fandoms masculinos, así que espérenlo. Y lo que he mencionado acerca de las cirugías, que si los estereotipos de belleza, que si la presión de mantenerse delgado, todas estas cosas ya ocurren en la industria de acá. No sé si se han topado los videos de El lado oscuro del K-pop o títulos similares cuando la gran parte de las cosas que se mencionan ya pasan acá. Y aunque claro, obviamente no es tan controlado y estricto como lo podría ser allá, pero ese tipo de cosas ya ocurren aquí. Y siento la necesidad de mencionarlo porque siento que se habla de forma amarillista a veces acerca del tema y la gente como que quiere hacer ver de que esas cosas solo pasan allá. Y aquí no. Y es como que muy raro. No sé si me explico, pero bueno, este video quedó larguísimo, así que espero que por favor me apoyen, si me pueden dar like y si pueden suscribirse. Nos vemos en otro video. Bye.